Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Es un privilegio una vez más estar aquí por las redes sociales para exponer un poquito la palabra del Señor. Eh, Vamos a esperar unos momentitos más en lo que la gente se conecta. Recuerde que es muy importante que nosotros estemos escudriñando, estemos atentos a la palabra, estemos atentos a lo que Dios nos quiere a través de su palabra. Entonces es muy importante que siempre estemos atentos. Recuerde, a veces queremos que Dios nos hable y cuando no nos habla tenemos que leer para que veamos qué es lo que nos quiere decir. Buenas noches a todos, reciban un fuerte abrazo y un saludo de nuestro pastor José de Jesús de la Congregación Restauración Ministerio Chimalhuacán. Un saludo de su servidor Isaías, de mi esposa Rocío y de todos los hermanos. Saludos para todos los que nos ven aquí en México, en Estados Unidos. Es de bendición estar una vez más con ustedes. Hoy vamos a ver un tema que le he nombrado el servicio a Jehová. Recuerde, el gran yo soy es el que nos ha dado vida, el gran yo soy es el que nos suple, el gran yo soy es el que nos da todo. Entonces, dice su palabra que Él está buscando servidores porque ya la mies es mucha, los tiempos son últimos, los tiempos son difíciles y mucha gente aún a estas alturas no conoce el Evangelio, no conoce el nombre de Jesús. Hay lugares donde no se ha predicado el Evangelio. Hay lugares aún aquí en México que mucha gente no conoce el plan de salvación, las buenas nuevas. Por eso hoy hay mucha gente que se desespera, no tiene paz, no tiene esperanza, se suicida, entra en depresión, en tristeza, en amargura. ¿Por qué? Porque no sabe que hay un Redentor, un Jesús, un Espíritu Santo que nos trae paz, que nos trae tranquilidad. Entonces vamos a empezar. Eh, Vamos a leer lo que dice Juan 12:26 para empezar esta enseñanza. Recuerde, son enseñanzas para que nosotros aprendamos. Dice la Biblia en Romanos 15:4, si no mal recuerdo, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza y consolación se escribieron. Eso quiere decir que es para nuestra enseñanza, para que aprendamos, pero también es para nuestro consuelo, porque el camino del Evangelio, el camino de integridad, de santificación, de consagración es algo que cuesta, pero la Biblia enseña que hay consuelo para aquellos que se esfuerzan. Juan 12:26 dice, si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjese la promesa que hay en la Escritura de Jesucristo. Si alguno sirve a Jesús, el Padre bueno, el Padre eterno, el Padre de gloria, lo va a honrar. Fíjese, eso quiere decir que el servicio, el esfuerzo que usted hace, no solo en la congregación. Recuerde que el verdadero servicio es cuando terminamos de escuchar la palabra en la congregación, con los hermanos, llegando a casa, en el trabajo. Ese es el verdadero servicio. Sí, en una congregación también hay servicios de aseo, de predicación, de oración, pero el verdadero servicio es el que hacemos en casita, con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con nuestro ser querido, con nuestro prójimo. Entonces aquí dice, Jesucristo dijo aquí, si ustedes me sirven, donde yo estuviere, ahí van a estar ustedes, pero también si ustedes me sirven, mi Padre le honrará. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos auxilie para dar una buena interpretación a esta palabra que hoy Dios nos ha mandado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Tú siempre tienes algo nuevo para que aprendamos. A través de tu palabra somos exhortados, somos corregidos, somos instruidos. A través de tu palabra viene la confirmación también, Padre. A través de la palabra también dice tu palabra en Romanos 7:10 que viene una tristeza. Pero de esa tristeza no trae muerte como la del mundo, sino que trae arrepentimiento para vida eterna.
Gracias, Dios poderoso. En el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis errores, por los de tu pueblo, por los de Jerusalén, por los de Israel, Señor. Perdónanos, limpia nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestro corazón, nuestra mente. Señor, manda tu Espíritu Santo, manda tu unción, Señor, con revelación, con poder, para que a través de tu palabra seamos renovados, transformados, capacitados para toda obra, como dice 2 de Timoteo 3:17, Dios. Usa mi vida, Señor. Reconozco que yo no soy nada ni nadie, que es tu Espíritu Santo el que habla a través de nosotros, que es tu palabra, y todo lo hacemos para darte gloria y honra a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, pues mire aquí como dice la escritura: si alguno me sirve, donde yo esté también estará mi servidor, y mi Padre le honrará. Hoy tenemos varios tipos de servidores. Hay varios niveles de servidores, pero ante los ojos de Dios todo es un servicio. Recuerde, cada uno va a recibir su recompensa de la manera en cómo trabaje para Dios. Entonces vamos a ver unas escrituras para ver qué tipo de servidor es el que Dios quiere a través de la escritura. Porque a veces nosotros servimos de alguna manera inconscientemente, sin saber cómo debemos de servir, sin saber cómo tenemos que ejecutar, realizar nuestro trabajo, de qué manera. Entonces mire, vamos a empezar aquí en el Génesis. En Génesis 1:29 dice: y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya le dio al hombre toda semilla, toda planta que da semilla aquí en la tierra, para que ese fruto dé la misma semilla. Y dice, y esto le servirá. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el fruto como la semilla tiene que dar un servicio, es para un servicio. Ya fue diseñada para dar un servicio. Dice Génesis 1:29, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto le servirá de alimento. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay un fruto que nosotros tenemos que dar, y ese fruto tiene que sembrar algo a los oyentes, a los testigos, para que les dé su alimento, para que se alimenten. Recuerde, ahora el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, dice la Biblia, en Gálatas 5:20, si no mal recuerdo, que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros tiene 9 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Ya el Espíritu Santo está diseñado para que eso fluya dentro de usted y de mí, por cuanto ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero ahora vamos a verlo en el servicio que estamos haciendo, tanto en la iglesia, en la congregación, en el trabajo, en el hogar. Dice que tenemos que dar fruto, y ese fruto tiene que plantar semillas en aquellas personas que nos están viendo. El Señor nos pregunta a cada uno de nosotros, usted que me está viendo, usted que me va a ver, ¿qué clase de semilla está implantando en los hermanos, en los amigos, en los familiares que están a su alrededor? Porque aquí dice la Biblia que todo fruto da semilla. Hay fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Entonces estaremos estaremos sembrando esa semilla en la congregación con los de nuestro alrededor. Porque déjeme decirle que eso pasa nada más acá en Ministerios Chimalhuacán. A veces hay que estarles rogando, suplicando, repitiendo: adore a Dios, abra sus labios, tenga intimidad con Dios, levante sus manos, dance, cante. A veces nosotros no estamos plantando una semilla a los congregantes que van levantándose, que se empiezan a congregar. ¿Qué clase de semilla estamos sembrando
en los de nuestro alrededor, cuando pasan cosas malas, pasan accidentes en nuestras vidas, glorificamos a Dios, damos gloria a Dios, o salen maldiciones de nuestra boca. Porque aquí dice que todo fruto da semilla y eso sirve de alimento. Entonces, con los frutos que nosotros demos, no importa en dónde estemos, nosotros vamos a alimentar a la gente a que se acerque a Dios o que se aparte de Dios. ¿Cuántas veces tal vez hemos oído que nos digan, para ser como tú mejor así me quedo? Pero mire, por el otro lado, qué bonito, hermano, me gusta cómo platica, me gusta cómo enseña, me gusta cómo aconseja, me gusta cómo me trata, ¿sabe qué? Me gustaría ser como usted. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle, no sea como yo, sea como Jesús, porque estoy tratando de imitar a Jesús. Todo esto se trata de Jesús. La gloria es para nuestro Dios y su Hijo y su Espíritu Santo. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria, dice el Salmo 115. Entonces recuerde, usted está alimentando a los de su alrededor con los frutos que usted esté dando, sean buenos o sean malos. Y un servidor, uno que sirve al Señor, uno que el Padre lo honrará, uno que se va a sentar a donde está Jesucristo en estos momentos, es una persona que con sus frutos siembra cosas buenas para que sea alimentada la gente a través de el oído, a través de la vista, a través del ejemplo. Amén, hermano. Mire, vamos a ver qué dice Filipenses 4:8. Mire, esto lo tenía bien claro el apóstol Pablo. Por eso escribió esto en la carta a los Filipenses. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero y honesto, justo, todo lo puro y lo amable, todo lo que es de buen nombre, si en eso hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en eso. Y lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto hacedlo y Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que él buscaba siempre la manera en cómo alimentar a la gente. Tanto era su buen testimonio, su integridad a lo que predicaba, que él tenía la plena confianza de decir, así como yo hablo, hablen, así como yo me comporto, compórtense, así como ustedes me han visto, me han oído, hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque sus frutos implantaban semilla en los oyentes y en los que lo veían. Y eso los alimentaba, los fortalecía. Era algo que los arrastraba a ser como él. ¿Por qué? Porque él veían que era justo, que era amable, que era de buen nombre. Entonces, aprendamos de estos ejemplos para que nosotros estemos en aquel día a donde está Jesucristo y el Padre nos honre. Mire cómo dice Salmos 101, verso 6, dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad, ese me servirá. Fíjese bien, lo voy a leer otra vez despacito para que usted lo escuche y lo saboree. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo, no solo en el cielo, sino aquí en la tierra. Por eso a veces hay ministerios, hay servicios, hay servidores que no se ve, no se siente, no se manifiesta la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios no están sobre ellos. Porque mire, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que ande en camino de integridad me servirá. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios aprueba el servicio solamente cuando estamos en integridad o somos íntegros. Hoy en día, ¿cuántas personas tienen un servicio y no son íntegros? Eso quiere decir que si yo tengo un servicio, tengo un ministerio, soy un ministro, pero no soy íntegro, lo que digo no lo cumplo, o engaño, o no obedezco lo que aún yo digo que se tiene que hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no está reconociendo mi servicio.
Dios no está reconociendo lo que estoy haciendo, porque mire, lo voy a leer. El que anda en camino de integridad me servirá. Eso quiere decir que el que es íntegro, el que dice y hace lo que dice, Dios lo ve como una persona, un hombre, una mujer, un servidor, un ministro íntegro, y ese servicio es aprobado por Dios. Entonces, mire, hoy en día cuántos servicios, ministerios, servidores no son íntegros y están sirviendo. Están sirviendo, pero no están aprobados por la palabra, porque aquí solamente dice que los íntegros son los que le sirven. Entonces nosotros aprendamos, lo que nosotros digamos, eso hagamos. A veces nosotros prometemos, a veces cuando hay visiones, a veces cuando hay cosas para hacer en la congregación, a veces Dios nos da sueños, nos habla al corazón y nosotros le decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Si tú me ayudas en esta necesidad, si tú me sanas, si tú me abres esta puerta, me voy a congregar, te voy a servir, voy a perdonar, voy a ser más sensible a tu voz, voy a ser un hombre, una mujer de oración, voy a leer tu palabra, pero ¿qué pasa? A veces se nos olvida. Entonces, aquí la palabra dice que los servidores que van a ser honrados, que van a estar sentados a la diestra de nuestro Jesucristo, así como Él está a la diestra del Padre, son los servidores que son fieles e íntegros. Fieles no solamente en la congregación, no solamente en sus diezmos, en sus ofrendas, sino fieles en la palabra, fieles a su testimonio, fieles a la ayuda mutua, fieles a la misericordia, fieles a la benignidad. Entonces, de muchas maneras nosotros podemos ser infieles, fieles a Dios en tenerlo en primer lugar, fieles en cada vez que nos levantemos a alabar su nombre. Recuerde, Efesios, si no mal recuerdo, Efesios 1:6, dice la palabra que usted y yo fuimos creados para la alabanza y la gloria de su nombre. Entonces, tempranito, alabar su nombre. Gracias, Señor. Entonces, hay muchas maneras en que nosotros podemos ser infieles. Entonces, seamos fieles, pase lo que pase, estemos en donde estemos, no nos dejemos arrastrar por el lugar donde estamos, por las personas donde estamos. Recuerde, tenemos que ser fieles, porque los fieles y los íntegros son los que sirven al Señor. Salmos 22:30 dice así: la posteridad les servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. ¿Cuál es nuestra generación venidera? ¿O cuáles son nuestras generaciones venideras? Nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra descendencia. Entonces, una persona que le sirve al Señor tiene la mentalidad de buscar cómo llevar a su familia, a sus hijos, a sus nietos, que también le sirvan al Señor. Recuerde, en Josué 24, él una vez confrontó al pueblo de Israel porque ellos se estaban apartando, se empezaron a mezclar con culturas que no conocían y veían sus dioses, veían sus costumbres, veían sus fiestas, veían sus tradiciones. ¿Y qué pasó con eso? Los empezó a jalar. Empezaron a adorar dioses ajenos, empezaron a participar en festivales, en fiestas, en costumbres, y llegó el momento en que Josué les dijo: hey, despierten. Si ustedes quieren servir a los dioses del amorreo, a los dioses que estuvieron cuando pasamos el mar, escojan hoy a quién quieren servir, si a esos dioses o a Jehová. Pero Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces nosotros como servidores de Dios, usted como ministro, usted tiene que luchar, tiene que orar, tiene que doblar rodillas para que nuestros hijos desde pequeñitos, nuestra descendencia, aunque ya esté adolescente, adulta, nosotros tenemos que orar, pedir, luchar, empezar a declarar: sí, van a ser profesionistas, sí, van a ser jefes, van a ser dueños de sus negocios, pero lo más importante, nosotros como servidores, como pueblo escogido, como linaje ahora de Jesucristo, es que sirvan al Señor.
Puede ser un arquitecto, pero a lo mejor esos conocimientos los va a ayudar para los necesitados. Un doctor para los necesitados también cuando haya necesidad. Un abogado para las personas en Cristo que no tengan suficientes. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado, sea alabado. Porque es lo que dice Salmos 22:30. La posteridad le servirá se dirá del Señor hasta la generación venidera. Entonces tenemos que buscar maneras. A lo mejor usted cuando vino al Evangelio ya sus hijos ya estaban adolescentes, ya están jóvenes o adultos. Para Dios no hay imposibles. A lo mejor los hijos conocieron y se salieron, le dieron la espalda al Evangelio. Usted no se preocupe. Usted siga sirviendo al Señor, sea íntegro, sea fiel, siga orando y sobre todo sea un buen ejemplo en su casa. Recuerde, hoy muchos hijos de servidores, de pastores, no quieren servir al Señor, ni siquiera se quieren congregar. ¿Por qué? Número uno, porque en la iglesia viven una vida, pero en casa viven otra. Número dos, porque los forzan a hacer, a sentir, a querer, a luchar, a pagar el precio que ahora ellos están pagando cuando los hijos, los nietos todavía no tienen esa fortaleza, esa convicción en sus vidas. Recuerde, usted y yo vamos en contra de la corriente, usted y yo nos estamos consagrando, estamos haciendo a un lado las cosas que este mundo ofrece, tradiciones, fiestas, todo lo que usted sabe. ¿Por qué? Porque usted y yo ya tenemos esa convicción, ya hemos sido renovados, regenerados, ya estamos en otro nivel, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra esposa, nuestro esposo no tiene esa misma convicción y tenemos que esperar que el Espíritu Santo haga la obra. Él es el que la hace, Él es quien convence, no nosotros. Y por eso muchas veces la gente, nuestros familiares, nuestros hijos no quieren nada porque los forzamos. Entonces deje que el Espíritu Santo haga su obra. Usted nada más con su ejemplo, leyendo la palabra, haciendo que ellos la escuchen. El Espíritu Santo, la palabra tiene el poder para romper, no importa cuán dura sea la piedra que esté en su corazón. Seamos sabios, recuerde, el Espíritu Santo es el que redarguye, el que enseña, el que corrige, el que instruye. Entonces, eso es algo que nosotros como servidores tenemos que tener en mente, luchar por ellos, orar, declarar, esforzarnos para que con nuestro ejemplo ellos vengan. Amén, hermano. Números 18:23, mire, vamos a ver otro ejemplo. Solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión, y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Esto será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, y entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Aquí hay dos puntos que la palabra del Señor nos enseña. Número uno, los levitas, los levitas servirán, los que tienen un servicio para la casa de Dios, para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu. Servirán en el ministerio de la tienda de reunión y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo y entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Vamos a empezar con la primera. Los levitas servirán en el ministerio y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Recuerde, una cosa es el pecado, otra diferente es la iniquidad, pero otra es la transgresión. Entonces, aquí dice que nosotros como servidores, como ministros, nosotros tenemos la responsabilidad de cargar con la iniquidad del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le quiero enseñar? Número uno, tenemos que preocuparnos, tenemos que saber, conocer el estado, así como dice Proverbios, debemos de conocer el estado de nuestras ovejas, ver qué problemas están pasando, buscar, orar y también pedir por ellos. Debemos de llevar. En otra cita
no la tengo y no me pregunte dónde está, donde dice que el levita, el servidor, debe de llevar el pecado del pueblo. ¿A dónde lo tiene que llevar? A la presencia del Señor. Entonces eso es algo que los servidores de Dios hacen. Mira, Señor, esta persona está pasando esto. Te suplico, te pido, extiende tu misericordia. No permitas que sus acciones o sus obras lo alcancen y venga el juicio o vengan las consecuencias, Señor. Abre sus ojos, abre sus oídos, mira por esta otra persona, te pido, mira cómo trata al esposo, cómo trata a la esposa, a los hijos, mira, nosotros sabemos lo que pasa en nuestra congregación, en nuestra familia. Mira, Padre, te pido por mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa. Eso es lo que tiene que tener un buen servidor de Dios. Llevar la carga de la iniquidad, del pecado del pueblo, de nuestros seres queridos. Los servidores de Jehová llevan la iniquidad del pueblo. O la otra parte es que dice que entre los hijos de Israel no tendrán heredad. ¿Qué quiere decir eso? Que no podían ellos tener algo propio, porque siempre iban a servir al Señor. Y hoy en día, ¿cuántos servidores, cuántos ministros dejan de servir? Porque la avaricia, la codicia, la necesidad, las preocupaciones, deudas que se echaron por no escuchar la voz de Dios, hacen que su economía esté abajo. Están viviendo tal vez consecuencias de sus actos, tal vez juicios de parte de Dios también por no ser buenos administradores. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a ser mercenarios de la palabra, empiezan a vender la palabra, empiezan a hacer cosas que no deben. ¿Por qué? Porque apartaron su vista, apartaron el amor del servicio, y ahora la presencia de Dios no fluye, no viene el respaldo. Entonces, recordemos que si nosotros tenemos algo, es para el servicio de Dios. Todo lo que tenemos es por Dios, de Dios y para Dios. No nos debe de pesar darle a Dios lo que es de Dios, pero también no nos debe de pasar cuando hay una necesidad, tanto en la congregación, para el ministro, para un necesitado. Recuerde, para tres cosas la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado la economía. Número uno, para darle a Él. Número dos, para las necesidades, satisfacer las necesidades de nuestro hogar. Y número tres, para el necesitado, tanto en la congregación como allá afuera. Gálatas 6:10 dice que hagamos bien a todos cuando tengamos oportunidad, pero mayormente a los de la familia en la fe. Entonces, mientras nosotros hagamos eso, nosotros no vamos a tener problemas. El Señor nos va a ir dando. Recuerde, Proverbios dice, al que reparte, se le va a añadir más. Pero el que retiene el grano, el pueblo lo va a maldecir. Entonces, no solo lo dice en la área económica, sino también en la palabra, porque ahí en Proverbios 3 dice, el que reparte, perdón, es el Proverbios, no recuerdo muy bien si es 9 o 10, pero bueno, es algún proverbio, dice, el que reparte se le añadirá más, pero el que detiene el grano lo maldecirá al pueblo. Y si hablamos de grano, hablamos del trigo, y si es trigo, hablamos de la palabra. Aún nosotros tenemos que ser generosos en dar palabra de vida, palabra de consolación, palabra de aliento, palabra que levante. Entonces, nosotros tenemos mucho en qué servir al Señor, con nuestros bienes, con nuestro tiempo. Recuerde, el evangelizar, el visitar a una familia, al visitar a alguien en el hospital, es inversión. Tenemos que despojarnos de todo eso. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Él nos ha confiado, y mientras mejores administradores seamos, más se nos va a confiar. Números 10, verso 2 dice, hazte 2 trompetas de plata, las harás labrar a martillo, y te servirán. Mire, esto también es algo que tiene que tener un servidor. Y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de ponerse en marcha los campamentos. Mire qué bonito. Entonces aquí hay 2 cosas que el servidor tiene que tener en sí. Número 1, dice que debe de tener trompeta. ¿Y la trompeta para qué es? Aquí dice, hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo, y te servirán para convocar a la congregación. Entonces uno como servidor tiene que tener ese don para convocar al pueblo,
para adorar, para trabajar, para ministrar. Entonces, nosotros tenemos que tener esa unción, nosotros tenemos que tener esa visión de que cuando nosotros estemos compartiendo la palabra, tengamos ese don para convocar a la gente para que se reúna. Si nosotros estamos en ese servicio de oración en la congregación, tenemos que tener esa trompeta que convoque al pueblo a que todos nos unamos para que cuando nosotros empecemos a adorar, a orar, o a interceder, el Espíritu Santo descienda, que nosotros seamos esa trompeta que convoca para que empiece a manifestarse el Espíritu Santo. Si nosotros estamos ocupándonos de la oración, al principio de un servicio, al final de un servicio, que se vea esa trompeta de plata que es redención, que se sienta que la presencia de Dios se empiece a manifestar. Recuerde, la palabra dice que cuando se hizo el tabernáculo, Jehová dijo a Moisés: manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas para el alumbrado de las lámparas en el tabernáculo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ya llegar a la congregación bien llenitos de aceite, nuestra copa bien llenita. ¿Para qué? Para que de ese aceite que hay en nosotros, al hablar, al orar, al ministrar, al alabar, al predicar, aún adorar, si usted está de este lado de la congregación, ese aceite empiece a fluir y empiece a tocar a los hermanos. Entonces los servidores tienen que tocar trompetas, saber convocar. Y también dice que esa trompeta serviría para dar la orden de poner en marcha el campamento. ¿Qué quiere decir? Sonaban la trompeta y todos se empezaban a reunir, todos se empezaban a levantar y a marchar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser... tratar de buscar de cómo ser buenos líderes. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos alguna tarea, que se nos encomiende algo ahí en los ministerios, en los grupos, en los departamentos, tengamos esa voz, esa mansedumbre, esa manera de cómo guiar el campamento a las metas, a los propósitos que se han puesto en una congregación, igualmente en casita. No tenemos que tener esa palabra, esa sabiduría de parte de Dios para hacer planes, proyectos en casa con el esposo, la esposa, los hijos y tener victoria. Amén, hermano. Vamos a ver Éxodo 40:15. Era de lo que le hablaba hace un momento, mire. Aquí lo tengo también, mire. Y los ungirás como ungiste a su padre para que me sirvan como sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a terminar de leer el versículo. Y los ungirás como ungiste a su padre para que me sirvan como sacerdotes, y su unción le servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, número uno, tenemos que ser escogidos por Dios para que Él nos respalde. Tenemos que sentir ese llamado de parte de Dios, pero también tenemos que tener una confirmación. Recuerde, por eso lo quiero exponer así. A veces cuando una persona quiere servir, se le da un servicio en el cual se le va a empezar a ver su responsabilidad, su puntualidad y su obediencia, y de ahí ya pasa a otro cargo, a otro cargo y a otro cargo. Y si él está buscando desde ese cargo pequeñito, tal vez de aseo, de lavar baños, de acomodar sillas, de recibir a la gente, de cuidar carros, desde ahí se le va a ver su dedicación y va a ir subiendo, y esa misma unción la va a llevar, y no importa en dónde lo pongan, él va a prosperar. ¿Por qué? Porque la unción, el respaldo de Dios va a estar ahí, y conforme va escalando ministerios, va a llegar la confirmación para qué fue llamado. Para predicar, para la alabanza, para evangelizar, para profetizar. Entonces, los servidores tienen que tener un llamado, pero también una confirmación, porque ya cuando hay una confirmación,
entonces ahí ya va a estar el respaldo de Dios. No importa lo que esté haciendo. No importa si nada más cante, no importa si nada más acomode sillas, la confirmación, el respaldo de Dios va a hacer que su rostro brille, lo van a ver siempre gozoso, atento, amable, y eso va a hacer que la congregación vaya aumentando. Entonces es muy importante que los servidores, los ministros, los ministerios siempre estén con esa unción preciosa. Dice la Biblia que la presencia de Dios hermosea el rostro. Así nada más usted esté en la puerta recibiendo a la gente, va a tener el resplandor de Dios, pero también por cuanto ya está la unción sobre usted, el Espíritu Santo le va a decir: cuidado. Esta persona viene a maldecir la iglesia. Cuidado, esta persona ya viene desesperada, ya está dentro de ella un espíritu de suicidio. Acérquense. Entonces es muy importante la unción. Recuerde, la presencia de Dios es lo que hace la diferencia. La presencia de Dios es lo que hermosea, no importa el ministerio, el lugar que usted esté sirviendo, no importa aún en el trabajo, todo le va a salir bien. La unción, la unción. Si usted tiene el respaldo, la unción de Dios, no importa que no cante muy bien, en cuanto usted empiece a abrir su boca, la presencia de Dios va a fluir y va a empezar a quebrar corazones, va a empezar la gente a derramar su corazón, las lágrimas. Si usted, aunque no conozca mucha Biblia, aunque no esté muy estudiado, aunque no tenga doctorados, aunque usted todavía no haya pasado un instituto teológico, pero si usted tiene la unción, en cuanto usted empiece a hablar, la revelación va a caer en la gente, en los oyentes, y las cadenas se van a romper, los velos van a caer, las ataduras se van a romper, los yugos se van a pudrir y la gente va a empezar a ser libre. Entonces es muy importante que nosotros busquemos esa unción para ser servidores del Dios Todopoderoso. Aquí en Éxodo 27:20 dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Era lo que yo le decía un momento. Nosotros ya tenemos que tener esa unción en casita. Ya la debemos de llevar para la congregación. ¿Cuántas veces a lo mejor nos tocó decir: no, pues hoy no sentí nada? Hoy la alabanza, en vez de que me encendiera, parecía que eran bomberos. Hasta me pusieron más de malas, hasta me dolió más la cabeza. ¿Por qué? No es tanto la alabanza, no es tanto la palabra, sino que uno tiene que tener su comunión privada con Dios. Cuando uno tiene adoración, cuando uno tiene comunión en casita, en lo secreto, usted a donde vaya empieza a oír una alabanza, empieza a oír la palabra de Dios. Ese espíritu luego se va a encender y va a sentir la palabra, la adoración, la oración, la alabanza, y va a empezar a fluir. Dice la Biblia: todo aquel que cree en mí, de su interior fluirán, correrán ríos de agua de vida. Entonces esos ríos tienen que fluir. Pero aquí dice que el aceite ya lo debemos de traer de nuestros hogares para las lámparas que tienen que arder continuamente, a todo momento, en todos los días, en todo el día. Nosotros tenemos que buscar esa presencia. ¿Para qué? Para que no importa lo que estemos haciendo en casita, en el trabajo, en la congregación, la unción fluya y sea glorificado el nombre de nuestro Señor. Éxodo 34 dice así: le harás 2 argollas de oro debajo de sus molduras. Los harás en 2 de sus lados, en los lados opuestos, y servirán de sostén para las varas con las cuales las transportarán. Fíjese aquí, dice que las argollas servirán. Las argollas dan un servicio. Nosotros somos servidores y tenemos que dar este servicio. Las harás 2 argollas de oro debajo de sus molduras. Los harás en 2 de sus lados, en lados opuestos también, y servirán de sostén para las varas con las cuales lo transportarán. ¿Qué quiere decir esto? Que los servidores nosotros tenemos que sostener y tenemos que afirmar.
Pero aquí está hablando que las argollas sirven para algo. Nosotros como servidores, nosotros tenemos que tener esas argollas. Y esas argollas simbolizan un compromiso de transportar la presencia de Dios. Porque aquí en Éxodo, en el libro de Éxodo se está hablando, se está explicando de qué era lo que tenía que tener el arca del pacto. Tenía que tener cuatro argollas, dos de un lado y dos de otro, para poder transportar el arca del pacto, que es la presencia de Dios. Entonces nosotros como servidores tenemos que tener esas argollas, y las argollas significan compromiso con Dios. Tenemos que tener ese compromiso con Dios en nuestro ministerio, en nuestro hogar, en nuestra persona, de que nosotros tenemos que transportar el arca del pacto, que es la presencia. No importa en dónde estemos, no importa con quién estemos, no importa en el lugar que estemos, la presencia de Dios se tiene que manifestar. ¿Cómo se puede manifestar? Ayudando, orando, teniendo misericordia. ¿De qué otra manera se puede manifestar? Al compartir la palabra, al orar. Entonces nosotros tenemos ese compromiso con Dios como servidores. Tenemos que ser servidores que sostienen, porque recuerde que en los anillos pasaban unas varas de acacia, y eran los que levantaban y sostenían el arca cuando eran cargadas. ¿Qué quiere decir eso también? ¿O qué le quiero yo enseñar? Que nosotros tenemos que sostener y tenemos que afirmarnos en la casa de Dios, en la obra de Dios. Nosotros como servidores, nosotros tenemos que ser los primeros en apoyar, en aportar cuando vemos una necesidad, tanto en la congregación como en los servidores, porque recuerde, para eso nos llamó Dios, para servir, no solo con nuestras manos, no solo con nuestra palabra, sino también con nuestra economía. Entonces nosotros tenemos que tener esas argollas, tenemos que tener esas argollas que son compromiso con nuestro ministerio, con Dios, con el siervo, la sierva que Dios ha puesto en la congregación donde estamos. Y recuerden, ese es un compromiso que nosotros siempre tenemos que tener, la presencia de Dios, para transportarla a donde estemos, y que esa presencia sea traspasada al afligido, al enfermo, al necesitado, al desesperado. Éxodo 26:33 dice: colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio. Y el velo servirá, aquí vemos que el velo sirve para algo, y eso es algo que nosotros tenemos que tener. Y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como servidores tenemos que tener un velo, pero no el velo que se ponen las mujeres cuando ora o cuando profetiza, sino que tenemos que tener un velo. El velo es algo que cubre. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que estar bajo la sujeción de aquel que nos ha llamado. Número uno, sujeción bajo Dios, sujeción bajo la palabra de Dios, sujeción bajo el siervo, la sierva que Dios tiene en nuestra congregación. Servidor, aún a los servidores tenemos que estar sujetos. Eso es figura del velo, estar bajo de algo, bajo sujeción. Recuerde, el centurión, para que él pudiera ser centurión, él tuvo que estar bajo sujeción, y por cuanto él perseveró en la sujeción, llegó a ser centurión y tuvo a su cargo mucha gente. Lo que él sembró, él cosechó. Entonces eso es muy importante. Algún día usted que está en sujeción, que está bajo autoridad, a usted algún día Dios le pondrá en autoridad. Entonces sujetémonos. Aquí dice que el velo servía para dividir el lugar santo y el lugar santísimo. Eso quiere decir que también nosotros tenemos esa responsabilidad de tener esa división entre lo bueno y lo malo. No permitir que cosas del mundo entren a la congregación, no permitir que cosas del mundo entren a nuestro hogar, no permitir que cosas del mundo entren a nuestra familia, a nuestra esposa, porque nosotros hemos sido llamados a ser una nación santa. Recuerde, santo es apartado, es algo especial para algo.
Y ese algo es nuestro Señor, es el Espíritu Santo, es la palabra. Entonces nosotros como servidores tenemos que tener ese velo de sujeción, pero también ese velo tiene que hacer una división entre lo bueno y lo malo. Hoy en día es tan fácil que la corrupción entre a la congregación. ¿Por qué? Porque falta que haya gente que tenga el valor de decir, hey, tranquilo, mira, aquí está la casa de Dios, aquí hay que tener respeto, no hay que tocar eso, hay que hablarle con respeto al pastor, al siervo, a la sierva, al servidor. Es bien fácil dejar que se empiece a corromper la iglesia. Entonces nosotros como servidores tenemos que tener ese valor, esa autoridad de hacer división entre lo bueno y lo malo, cortar toda murmuración, cortar toda ventaja que quieran tener con los más débiles. La Biblia dice que nosotros los fuertes, Romanos 15 dice que nosotros los fuertes tenemos que soportar a los débiles. Entonces ahí nosotros es donde tiene que haber esa división, ser pacientes, ser nobles, ser amables, misericordiosos, quitar todo lo malo y vencer lo malo con lo bueno. Éxodo 21:6 dice así: entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al quincial, y su amo le orará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, que los que les servimos al Señor tenemos que tener en cuenta que es un servicio para siempre, que es un servicio perpetuo, hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor venga, pase lo que pase. Cuando nosotros estamos fuera del conocimiento, cuando estábamos fuera de Cristo, habían personas que nos lastimaban, que nos humillaban, que nos engañaban, que nos lastimaban, pero allí estábamos, no nos importaba. ¿Por qué? Porque a lo mejor porque nos encariñamos, porque los respetábamos, porque los teníamos en estima, o simple y sencillamente por la amistad tan larga y tan fuerte que se construyó con el tiempo. Lo hacíamos. Ahora, ¿por qué no hacerlo ahora en el camino del Señor? ¿Por qué no hacerlo ahora en el servicio, en el ministerio que Dios nos ha dado, en el privilegio que ahora tenemos? A veces nosotros como servidores, como ministros, nos juzgan, nos critican, nos señalan, nos levantan falsos y a veces queremos ya tirar la toalla. Ya nos queremos ir y no queremos pagar el precio. Recuerde, Jesucristo dijo: aquel que pone su mano en el arado y voltea para atrás, se echa para atrás, se vuelve atrás, no es digno de mí. Entonces nosotros tenemos que tener bien presente que como servidores va a haber muchas cosas en contra de nosotros. Mire, no solamente la maldad se va a levantar, aún los hermanos, la envidia, el coraje, los celos, se van a querer levantar en contra de nosotros, pero mientras usted y yo andemos fieles, seamos íntegros, hagamos todo a la verdad de la luz, nadie va a poder derribarnos, nadie va a poder quitar el ministerio que el Señor ya nos ha dado, el servicio que el Señor nos ha dado, y eso que el enemigo y aún el hombre haya querido levantar en contra de nosotros, eso solamente va a servir para que el Señor nos honre. Así es que yo le digo a usted que me está escuchando, si usted está pasando por dificultades, que lo juzguen, que lo condenen, que lo señalen, que lo critiquen, que le den la espalda, que no lo respeten, que no se sujeten, no se preocupe. Recuerde, hay alguien que está más allá de los cielos que ve todo. Nosotros actuemos como debemos, conforme a la palabra. Edifiquemos nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra comunión con Dios conforme a la palabra, y haciendo eso el Señor siempre nos va a bendecir, nos va a respaldar, nos va a defender y por último nos va a honrar. Entonces recuerde, nosotros tenemos un servicio que es para siempre. Estemos enfermos, estemos sanos, haya escasez o haya abundancia, nosotros tenemos que dar el todo por el Señor, porque qué bonito es cuando todo sale bien, cuando todos están contentos, qué bonito es servir así, con gozo, con alegría, pero ese mismo gozo, esa misma alegría, esa misma pasión tiene que haber, tiene que permanecer siempre, aun cuando estén pasando cosas desagradables en nuestra vida, porque esos tipos de servidores son los que son,
los que se van a sentar al lado de Jesucristo, los que nuestro Padre Celestial va a honrar. Entonces, tengamos un servicio para siempre, perseverante. No nos dejemos mover por las emociones, por lo que esté pasando en nuestra congregación, con nuestros hermanos. Entonces, dice la Biblia en este verso, Éxodo 21:6, que cuando el siervo llegaban los años a que él fuera libre, si él no se quería ir, tenía que llegar con su amo y enfrente de la congregación del pueblo se le ponía una lesna y ya ese siervo ya no iba a trabajar porque debía o por dinero, sino que le iba a trabajar por amor y para siempre. Entonces eso es algo que usted y yo tenemos que tener ahora presente. Nosotros tenemos que servirle con amor, con pasión, con dedicación. Recuerde, dice la Biblia que si yo doy mi cuerpo para que sea quemado, para que sea sacrificado por algo, pero si yo no lo hago con amor o no lo doy por amor, de nada me sirve. Si yo puedo dar para que se compren sillas, una pantalla, para que se ayuden un hermano, pero no lo doy con amor, de nada me sirve. Nada más es como un metal que retiñe. Si yo ministro, si yo hago mi servicio, si yo predico la palabra, pero no lo hago con amor, solamente soy un metal que retiñe. ¿Y qué es lo que hace un metal que retiñe? Solamente hace ruido. Nada más estoy haciendo ruido, no estoy agradando a Dios, no estoy agradando a Dios en mi servicio. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer en el Señor, sea lo que usted haga para el Señor, lo tiene que hacer, número uno, como para el Señor, porque es lo que dice Colosenses 3, 17 y 23. Hecho palabra como para el Señor, porque de Él recibimos la recompensa. Entonces todo tiene que ser por amor, sea poquito, sea mucho, hágalo con amor, porque eso es lo que la palabra hoy nos enseña. Los servidores tenemos que hacerlo todo con amor, pasión, porque al Señor servimos y del Señor estamos esperando la recompensa. Amén. Josué 24:27 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. He aquí esta piedra os servirá de testigo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser servidores testigos. ¿De qué manera? En que la palabra nos está cambiando. ¿De qué manera? De que la palabra nos está transformando. Tenemos que ser servidores testigos dando un buen testimonio. Como servidor, como ministro, pero también abajo en la congregación. Hoy en día, ¿cuántas personas ya no quieren hablar con la congregación porque pues ya ahora sí que ya piensan que están un poquito más arriba que otros? Tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que amarnos unos a otros. Entonces es muy importante que nosotros como servidores tengamos un buen testimonio, no solo en la congregación, sino en casita, en el trabajo, con los amigos. Recuerde, nosotros somos los que tenemos que meter presión a nuestros amigos si no son cristianos, no que ellos nos pongan presión a nosotros de que vayamos a preocuparnos de que se burlen, de que nos carguen el guante, dicen por ahí, de que nos carguen carrilla, por ahí dicen también. Entonces nosotros tenemos que ser servidores testigos de que sí se puede. Mucha gente hoy en día, un cristiano, dice que sí puede hacer cosas que las demás gentes o las demás personas, las demás congregaciones, los demás cristianas lo hacen. Nosotros tenemos que ser testigos, servidores testigos. Ellos pueden, nosotros no. Nosotros hemos sido llamados para ser piedras de testigos de que sí se puede consagrar, de que sí se puede santificar, de que sí se puede ir en contra de la corriente de este mundo que ha entrado a la congregación, al cuerpo de Cristo. Entonces, seamos servidores testigos a las palabras de Jehová.
¿Cómo nosotros también vamos a ser testigos o piedras de testigos, servidores de testigo? En que nosotros o en nosotros se va a cumplir lo que está escrito. Sé salvo tú y será toda tu casa. Ya somos piedra de testigo cuando ya nuestros familiares, hijos, esposa, esposo vienen atrás de nosotros. Escrito está, yo soy tu sanador. Ahí estamos siendo servidores de testigos de que el Señor sana, levanta, no importa la enfermedad. De que ya usted ya tiene su propio trabajo, su propio negocio, de que usted está prosperando. Estamos siendo servidores testigos. Entonces eso es algo por lo cual nosotros tenemos que luchar, seguir esforzando. Recuerde, el Señor tiene promesas para cada uno de nosotros, pero aquellos que reciben las promesas son los que se esfuerzan, son los íntegros, son los fieles, son los que no desmayan, son los que dan el todo por el Señor. Segunda de Samuel 22:44 dice así: Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía, me servirá. ¿Qué quiere decir esto? Los servidores, nosotros no debemos de contender. Nosotros tenemos que tener la sabiduría para saber cómo aconsejar, cómo hablar con aquellas personas que vienen y quieren aprender. Porque cuántas veces nos ha tocado que la gente viene nada más para contender, que saben más, que las cosas son como ellos dicen y no quieren escuchar. Le doy un consejo: apártese de esas personas, porque los servidores del Señor no son contenciosos. Porque aquí dice la palabra, segunda de Samuel 22:44, me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. Entonces, nosotros servidores no tenemos que contender. Nosotros los servidores tenemos que guardar nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y todos someterlos, sujetarlos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a la guianza de Dios. No contendamos. Pablo dice, le dijo a una iglesia, no recuerdo el versículo, nosotros no contendemos. Creo que está en Corintios donde están hablando a través del velo, que el velo sí se pone, que el velo no se pone. Entonces cuando acaba de dar esa enseñanza dice, nosotros no tenemos por costumbre contender, entonces nosotros no contendamos. Que el Espíritu Santo revele a esas personas, que nos revele. Recuerden, nosotros hemos sido llamados a estar unidos, a estar en paz, porque Salmo 133:3 dice que ahí donde hay armonía, donde hay unidad, ahí es donde Dios manda la bendición y la vida eterna. Ezequiel 20:40 dice así: Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y ahí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros como servidores, número 1, tenemos que subir al monte, tenemos que tener una vida de consagración, de oración. Número 2, que debemos de traer ofrenda. Recuerde, nosotros como servidores tenemos que ser los primeros que pasamos a ofrendar cuando se ora por las ofrendas y por los diezmos. Tenemos que traer las primicias de nuestros dones espirituales, pero también dones terrenales. Como servidores, nosotros es una responsabilidad, pero también es una obligación que nosotros nos presentemos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recuerden, nosotros tenemos una nube de testigos, no solo los que están ahí arriba en el cielo, sino también a los que están a nuestra alrededor, nuestros hermanos. Y nosotros, como al principio le dije, tenemos que dar fruto que plante semilla o que dé semilla para alimentar a los que nos están viendo. Entonces, si la gente a nosotros nos ve ofrendar y diezmar, apoyar, servir, es lo que nosotros vamos a implantar, con eso se va a alimentar la gente que nos está viendo y ellos lo van a hacer. Entonces recuerden, nosotros tenemos que ser los primeros. Ezequiel 44:11 dice así:
y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirme. Aquí la palabra portero, uno de sus significados es atender y contribuir. Servir, sirviente. Entonces recuerde, nosotros tenemos que atender a esa gente cuando llegue, tenemos que contribuir en sus necesidades, tenemos que saber cómo acercarnos, cómo entrar para atender sus necesidades. Hoy mucha gente, aún hermanos, aún servidores, llegan a la congregación y se van como salieron, se van cargados, se van cansados, se van tristes. ¿Por qué? Porque no hubo nadie en quien les atendiese. Entonces los servidores, nosotros tenemos que tener también esa visión de saber cuándo es cuando una persona está triste, se mira angustiada, se mira afligida. ¿Para qué? Para atenderla, para atenderla. Entonces aquí dice también que y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Otra cosa que nosotros como servidores tenemos que tener y hacer es que nosotros mismos tenemos que ofrecer el holocausto, pero también ser holocausto en las áreas de la carne en las cuales nos están arrastrando, las cuales nos están apartando de la presencia de Dios. Entonces tenemos que ser esos servidores, holocausto y víctimas para el pueblo también, que vean que nosotros sí, tal vez teníamos un carácter malo, éramos mal encarados, pero estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados. Recuerde, cuando nosotros venimos al Señor, nosotros teníamos costumbres que traíamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, traíamos cosas que se manifestaban en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, gritos, ira, contienda, venganza, gritos. Tiene que ver ese cambio en nosotros como servidores. Tiene que ver esa mansedumbre, ese dominio propio, para saber cuidar a las ovejas que ahora están a nuestro cargo. Recuerde, dice la Biblia que el pastor va a dar cuentas por las ovejas, pero nosotros estamos trabajando en la obra que el pastor está trabajando, y el mismo cuidado que tiene el pastor para las ovejas, nosotros como servidores también tenemos esa responsabilidad de cuidarlas, de ver que hay un cambio, que vamos adelante de ellas, que somos servidores holocaustos. A veces es bien fácil enojarse cuando hay problemas, cuando hay discusiones, cuando hay divisiones. Que vean que nosotros hay esa madurez, que vean en nosotros que hay esa templanza, que vean que esa área de la carne se está quemando en el altar de Dios cada vez que estamos ahí. Entonces, aquí, para terminar esta enseñanza, vuelvo a la escritura de Juan 12, pero ahora les voy a leer desde el 23. Mire cómo dice la palabra. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué les estaba diciendo Jesucristo? Estoy a punto de que la misma gloria que tuve con el Padre vuelva a mí. Ha llegado la hora para que yo sea glorificado. Y en el verso 24 les dice: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está diciendo Jesucristo: ha llegado la hora de que yo sea glorificado. Hoy en día la gente busca que tenga gloria en su servicio, en su ministerio, en su hogar, en su trabajo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Aquí mismo Jesucristo dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en verdad les digo que si el grano de trigo no cae a tierra, no se humilla y muere a sí mismo, a lo que él quiere, a sus emociones, a su manera de pensar, a sus arranques, a sus berrinches, a sus ideas, queda solo.
pero si muere a eso, va a llevar mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Hoy en día, ¿cuántos ministerios se han perdido? ¿Por qué? Porque amaron su vida, quisieron hacer el ministerio como ellos quisieron sacar ventaja. Hoy en día muchos servicios están solos, no hay servidores. ¿Por qué? Porque quisieron servir como ellos quisieron, no se sujetaron a su autoridad, no dieron vida, perdieron su vida en el ministerio. Por eso aquí dice, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y ahí es donde viene el versículo donde empezamos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, para que nosotros podamos ser este tipo de servidores conforme a la enseñanza, tenemos que morir a nosotros. Tenemos que morir a lo que a veces nosotros queremos, deseamos, anhelamos. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad de Dios, para estar sujetos a nuestras autoridades, para estar sujetos a nuestros pastores. ¿Para qué? Para que nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro servicio sea glorificado. Muramos al yo para que nosotros podamos ser servidores que le agradan a nuestro Padre. Bueno, pues esta es la palabra que el Señor me permitió compartir. Creo que será de edificación porque la palabra simple y sencillamente tiene ese poder para cambiar. Muchas gracias a todos ustedes que se conectaron y que se van a conectar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, y también voy a orar por usted que me está viendo, para que Dios glorifique su ministerio, glorifique su servicio, glorifique su vida personal como ama, como padre de casa, como hermanos que somos un mismo cuerpo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias especialmente por la oportunidad que me has permitido de ser de edificación a tu pueblo, Señor. Gracias por tu palabra que me enseña y así me permite enseñarle a mis hermanos, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas, Señor. Gracias porque por tu palabra vamos llegando a esa perfección, a ese conocimiento pleno de tu Hijo Jesucristo. Hoy en el nombre de Jesucristo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que me están viendo, Señor, y de los que van a ver esta enseñanza. Te pido, Señor, en general por todo el cuerpo de Cristo extendido por toda la tierra, Padre, para que tú nos enseñes a ser servidores conforme a tu palabra, conforme a tu corazón, Señor. Servidores con unción, servidores bajo sujeción, servidores con ese compromiso de servirte para siempre, no importando lo que estemos viviendo, lo que nos estén haciendo. Servidores, Señor, que te sirvan con amor, poniéndote a ti sobre el dinero, sobre el descanso, sobre la comunidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque hasta este momento tú has permitido que te sirvamos. Qué privilegio tan grande, Señor. Ni los ángeles, Señor. Dice tu palabra que cuando predicamos tu palabra, ellos están atentos para escuchar cosas que ellos desconocen. Gracias porque ahora nosotros conocemos tu palabra, esa revelación, esos tesoros escondidos, Padre bendito. En el nombre de Jesucristo, Señor, te suplico que fortalezcas, Señor, nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu, para terminar con gozo, con pasión, con amor la carrera, para terminar, Señor, el servicio al cual tú nos has llamado. Perdónanos, Dios, si nos hemos querido apartar. Perdónanos, oh Dios, si no lo hemos hecho con amor. Perdónanos, Dios, porque a lo mejor ha pasado por nuestra mente el decir ya no más. No tomes en cuenta, Señor, esas palabras ni esos pensamientos, sino como tu palabra dice, aumenta, renueva nuestras fuerzas como el águila. Trae esa unción fresca, como dice Salmos 92:10, fuerzas como el búfalo, Señor, para seguir adelante en este camino.
para ir en contra, Señor, de la maldad, en contra del pecado y aún en contra del hombre que se levanta, Señor, para estorbar tus planes y tus propósitos. No permitas, Señor, que pongamos los ojos en el hombre, sino en ti, Señor, para no caer en decepción, para no ser defraudados, Padre, pues tu palabra dice que debemos de poner los ojos en ti y despojarnos de todo pecado, Padre. Ayúdanos a contar nuestros días, porque algún día vamos a estar delante de ti, oh Dios, y daremos cuenta de todo lo que hicimos, como padres, como hijos, pero también como servidores, como ministros, Dios. En el nombre de Jesús, perdónanos, Padre, si hemos sido malos servidores, malos ministros, Señor. No tomes en cuenta nuestra iniquidad o el pecado, la transgresión que pueda haber en nosotros, Señor, sino conforme a tu misericordia, Señor. Límpianos, purifícanos, renuévanos, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, te suplico, Padre. Haz tu buena obra, Señor. Perfecciona tu buena obra que has empezado en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te lo suplico con todo mi corazón. Auxílianos, Señor, porque a veces no sabemos entender a cada uno, Señor, de las almas que vienen a nosotros. Danos un corazón entendido, así como Salomón, Padre, para entender, para saber aconsejar. Que fluyan esos 7 espíritus, Señor, que habla Isaías 11:12 a nosotros, para saber cómo aconsejar, para saber cómo ministrar, para saber cómo consolar, Señor, y no hacer, Señor, que se aparten de ti. Porque tu palabra dice que la letra mata, pero el espíritu de la letra vivifica, oh Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este privilegio de permitirme enseñar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú no te cansas, Señor. Tú eres fiel, tú sigues, Señor, trabajando en cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos por todo lo que tú haces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Fue un placer estar delante de usted. La paz, el gozo del Señor, la protección y la provisión del Señor sea con usted. Recuerde, vienen tiempos difíciles, son tiempos difíciles, pero mientras nosotros tengamos una vida de arrepentimiento, de esfuerzo, de fidelidad y de integridad, el Señor nunca nos va a abandonar. Buenas noches, el Señor les bendiga.